Integrales indefinidas, ejemplos 1 a 15. Muy bien, en este video vamos a checar primeramente las fórmulas básicas de integración, las que vamos a estar utilizando. Entonces, la primera fórmula dice que la integral de 0 es una constante, la integral de un 1 o la integral de un de x, porque recuerden que el 1 podemos no escribirlo, es x más e. La integral de una constante cualquiera con respecto a x es la constante por x más e. Esta es la fórmula importante que vamos a utilizar, la número 4. La integral de x a la n, donde n puede ser cualquier número, excepto menos 1, es x a la n más 1 entre n más 1, más c. ¿Sí? Simplemente a esta n se le suma un 1 y esa x se divide entre ese mismo valor. ¿Y qué pasa cuando x es menos 1? Perdón, cuando n es menos 1. Para eso tenemos esta fórmula, la número 5, una x a la menos 1, o bien un 1 entre x se integra como logaritmo natural de x más c. Algunas propiedades importantes de la integral es que si una constante está multiplicando a nuestra función, la constante podemos sacarla de la integral o podemos pasarla directo a nuestro resultado y nada más integrar la otra parte. La otra propiedad importante es que una suma o resta de funciones, yo puedo integrarla separándolas en 3 o más integrales, dependiendo de los términos que sean. Entonces vamos a resolver estos primeros ejemplos, nos vamos a estar devolviendo un poquito a las fórmulas. Y aquí está. El primer ejemplo, el número 1, 7 de x. Entonces yo estoy buscando una función que al derivarla me dé 7. Bueno, esa función es 7x más c. Esta número 1 se integra con la fórmula número 3. Es una constante. Entonces, al integrar, yo agrego la x más c. Ahí está. Este es igual, menos 54 es una constante. Entonces, la integral es menos 54x más c. Ahora, ¿qué pasa con este, por ejemplo? 4x. Muy bien. El 4 es constante, lo podemos pasar directo. 4. Y la x, ¿cómo integro yo esta x? Bueno, para eso tenemos la fórmula número 4, es una x a la n. ¿Cuánto vale n? Recuerden que aquí hay una potencia oculta, que es 1. Y entonces la fórmula me dice que yo le sume un 1 a ese valor, a ese exponente. Y esto nos va a quedar entonces como una fracción, primeramente, x cuadrada entre 2. Vamos a poner este 4 aquí enseguida de la x para que se vea mejor. Así. 4x cuadrada entre 2 más c. ¿Sale? A este 1 le sumamos 1, nos queda cuadrado y lo dividimos entre ese mismo valor. Y bueno, esta división la podemos hacer. Esto es 2x cuadrada más c. Ejemplo número 4. Integral de dz. ¿Cómo hago esta integral? Recuerden que este dx, dz, dy me indica respecto a qué variable estoy haciendo la integración. Entonces, en este caso, este número 4 se parece a la fórmula número 2, donde tengo un dx y el resultado es x más c. Bueno, en este caso, como tengo un dz, el resultado es z más c. Entonces deben de fijarse muy bien respecto a qué variable les pide hacer la integral, porque puede cambiar, es como en las derivadas parciales. Ejemplo número 5, 2 tercios de x. Bueno, si yo lo integro, es una constante nada más, esto nos va a quedar los 2 tercios, como no tiene x, yo la agrego al integrar, más c. El siguiente ejemplo, x, este es muy parecido al número 3, aquí hay un 1 escondido, un 1 escondido, y entonces la integral nos va a quedar una fracción que es x cuadrada entre 2 más c. Recuerden que le sumamos un 1 a este 1. Ejemplo número 7. Este también es una x a la n. Y entonces aquí nos va a quedar una fracción. Le sumamos un 1 a esa potencia, nos queda al cubo entre 3 más c. Ejemplo número 8. ¿Qué pasa si la n es negativa? Bueno, no pasa nada siempre y cuando no sea menos 1. Como en este caso es menos 3, no hay ningún problema. Yo puedo hacer la suma igual. De que esto nos va a quedar x a la menos 2, porque hay que sumarle un 1. Y lo divido entre menos 2 más c.
Ejemplo número 9. ¿Qué pasa si es una fracción? De igual manera, no pasa nada. Yo puedo hacerle la suma del 1 y esto nos va a quedar x a la 1/5 más 1 son 6/5 entre 6/5 más c. En este caso, este tipo de resultados no los vamos a dejar así, no vamos a dejar división de fracciones, porque más adelante necesitamos que estén simplificadas, entonces vamos a aprender a simplificarlas desde ahorita. ¿Cómo vamos a hacer esta división? Bueno, recuerden que aquí hay un 1 escondido, y entonces hacemos la división de 1 entre 6/5, y eso les da 5/6. Y entonces nuestro resultado lo podemos escribir como 5/6 de x a la 6/5 más c. Ejemplo número 10. Tenemos 3x cuadrada. Recordando entonces que estas constantes yo las paso directo a mi resultado. 3 a la x le sumo 1 a su exponente, me queda el cubo, y lo divido entre ese mismo número, más c. Esta división la podemos hacer. 3 entre 3 es 1. El resultado es x cúbica más c. Y recuerden que todos estos resultados, si ustedes los derivan, deben regresar a la función original. Por ejemplo, aquí, si yo derivo x cúbica, el resultado es 3x cuadrada, y la derivada de c, como no tiene x, es una constante, es 0. Pero regreso a la función original. Si yo derivo 5/6 de x a la 6/5, este 5/6 multiplica a 6/5, se hace 1, le resto 1 al exponente y me queda x a la 1/5, etcétera, etcétera. Ejemplo 11. La constante es un 7, podemos pasarlo. 7, le sumamos 1 a ese 3 y nos queda x cuarta entre 4. Esta división pues no la podemos hacer, ya no podemos simplificar 7/4. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos sumas o restas de funciones? Bueno, según esta propiedad, podemos hacerlas por separado. Entonces, realmente lo que debemos hacer es ir integrando uno por uno, respetando los signos que vayan saliendo. Entonces, vamos a hacer primero la integral de 10x cuadrada. Bueno, esto nos va a quedar 10x al cubo entre 3 más la integral de 7x vendría a ser 7x al cuadrado entre 2 más la integral de 1, quedamos que es x, más c, y este viene a ser el resultado. En la suma y en la resta, la integral es bastante noble, simplemente es integrar término por término. Y bueno, en este resultado ya no podemos hacer estas divisiones, vamos a pasarnos al número 13. Que de igual manera hay una suma o resta de funciones, vamos a hacerlos uno por uno. La primera, aquí nos va a quedar 9x menos 3 más 1 es menos 2, entre menos 2, menos 5x menos 2 más 1 es menos 1, entre menos 1. Ahora, a lo mejor alguien se está preguntando, ¿qué no en menos 1 era la otra fórmula? No necesariamente. O bueno, este no es el caso más bien. Aquí hay un menos 2. El menos 2 puede estar aquí porque cuando yo le sumo el 1, me queda como resultado menos 1. No hay ningún problema. En el siguiente, en este 8x menos 1, ahí es donde surge el problema. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacerlo con la otra fórmula, como 8x y le sumo el 1, nos va a quedar a la 0, que no hay ningún problema, pero abajo también nos va a quedar 0 y es ahí donde hay un problema. Yo no puedo dividir entre 0, entonces este resultado no es correcto. Debemos hacerlo con la otra fórmula. El 8 es constante y la integral de x menos 1 es el logaritmo natural de x, vamos a poner entre paréntesis, más c. Podemos hacer algunas simplificaciones. Este pues nos va a quedar negativo. 9 medios de x a la menos 2. Recuerden que esta x yo la puedo poner aquí enseguida de la fracción o la puedo poner acá arriba. Abajo no, pero arriba sí o enseguida. Es exactamente lo mismo. Aquí menos entre menos es más. 5 entre 1 es 5, entonces esto es 5x a la menos 1 más 8 logaritmo natural de x más c.
y este sería nuestro resultado. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos un montón de fracciones, vamos a hacerlas, pero todas son de x a la n, ¿se fijan? Entonces vamos a hacer las integrales. Aquí nos va a quedar, tenemos la constante que son 3/4 de x a la 5, nos queda entre 5, más, nos quedan dos fracciones, 1/2 de x, le sumo 1 al 4, entre 4, menos, aquí son 9/5 de x cúbica entre 3, más, aquí vendrían a ser 4/3 de x cuadrada entre 2, menos integral de 1/8, como no tiene la x, nosotros la añadimos al integrar, más c. Ahora, estos resultados son los que no vamos a dejar así, no podemos dejarlo en una división de fracciones porque después, en otros temas, vamos a poner valores aquí en x y debemos introducir estos valores en la calculadora. Y entonces, mientras más complejo esté esto, más vamos a batallar. Nos conviene aprender a simplificarlo, entonces vamos a hacer la simplificación. ¿Cómo? Pues vamos a hacer estas divisiones. Pueden hacerlo en la calculadora, pueden hacer ley de la tortilla. Aquí son 3/4 entre 5, esos son 3/20 de x quinta. El siguiente es 1/2 entre 4, eso es 1/8. 1/8 de x cuarta. Aquí sigue menos 9/5 entre 3, esos son 3/5 de x cúbica, más 4/3 entre 2, esos son 2/3, 2/3 de x cuadrada, y menos 1/8 de x, más c. Y ahora sí, este es nuestro resultado. Y por último, el ejemplo número 15. De igual manera, tenemos una suma y resta de funciones. Vamos a hacerlas una por una. Esto nos queda 3x 2/3 más 1. Esos son 5/3 entre 5/3. Más. Ahora tenemos x 1/2 más 1 son 3/2 entre 3/2. Menos. Ahora tenemos 2x 3/5 más 1 son 8/5 entre 8/5 más c. Y ahora, de nueva cuenta, tenemos una división de fracciones. Hay que hacerlas. Ahora tenemos 3 entre 5/3 son 9/3 de x a la 5/3. X a la 5/3. Más, ahora tenemos, recuerden que aquí hay un 1 escondido, vamos a ponerlo. 1 entre 3/2, esos son 2/3. 2/3 de x a la 3/2. Y por último, menos 2 entre 8/5. Son 5/4 de x a la 8/5 a c. Y este es nuestro resultado.